Queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Músico, Poeta y Loco, y para mí siempre es un gusto recibir al periodista cultural José Legazpi. José, ¿cómo te encuentras en este miércoles? Muy contento, como saben, siempre es un placer estar nuevamente aquí cada miércoles con esta bonita sección y aparte un clima maravilloso para hablar de un tema que a mucha gente le puede interesar. Por supuesto, tenemos un clima nublado, lo mencionaba al inicio del programa, muy padre, para que disfruten de esta sección y de este tema que es pues, los Beatles y sus problemas con la fama. Como todo artista de fama internacional, pues Sí. también tiene por ahí sus momentos oscuros. Sí, es que realmente los Beatles está catalogado por la mayoría de la gente en el sentido que la fama fue buena, los aplausos, el tumulto de la gente, los medios de comunicación, la riqueza, pero también hubo la otra parte que fue lo que orilló a la asfixia social de ellos, a no tener una intimidad y salir a la calle como una gente normal. Sí, por supuesto. Me voy a adelantar un poquito por ahí con lo que sucedió Ujú. con John Lennon, que es un claro ejemplo de lo que era pues salir a la calle y Sí. pues ser abordado por miles y miles de personas y llegar, bueno, a este punto lamentable, como una vez lo platicamos acerca de John Lennon, pero hubo otros problemas con los que tuvieron que lidiar este cuarteto de Liverpool. Sí, una cosa es la película Hardest Night, donde realmente es un día que pasa los Beatles en el escenario, parte de su vida, el ajetreo, cómo va llevándose a cabo en una vida particular, pero es un manejo light, tranquilo, pero realmente cuando empieza ya a explotar la Beatlemanía, cambia totalmente. Y en Estados Unidos en el 64 era festividad, Ed Sullivan, varios conciertos en el norte del país, alabados, porque también se supo escoger perfectamente bien los lugares donde iban a estar, en qué estados y qué ciudades, porque ahí la mente maestra o parte importante fue Roy Orbison, que conocía perfectamente el mapa de los Estados Unidos y cuestión de conciertos, pero esa es la parte importante. Ya en el 65 los Beatles ya están consagrados mundialmente en Estados Unidos, es un fenómeno mundial en todos los sentidos, porque ya eran alabados y lo más importante, crea un ancla de un antes y un después. Pero ya en el 66 las cosas cambian radicalmente en el sentido básico, porque hay problemas sociales en Estados Unidos, pero ya ciertas declaraciones de John Lennon, que los Beatles eran más famosos que Jesucristo, en Inglaterra no pasó nada ni en Europa, pero llegando a Estados Unidos supieron manejarlo perfectamente bien y crearon un caos de la festividad de 1964, cuando llegan a Estados Unidos al 66 en la otra parte. Los quieren matar, están amenazados de muerte. Los conciertos que se dieron, muchos de ellos estaban con bajo boletaje y la presión de pedir disculpas a los medios de comunicación para que fueran el puente con la sociedad que se sintió ofendida por esas declaraciones de Lennon, que marcaron un antes y un después de esta parte fundamental. En esa parte también en la cuestión de los peligros con los fans, ya no sabían cómo lidiar con ellos, las críticas, no tenían una intimidad realmente favorable para ellos y lo más importante que fue que todos se querían aprovechar de ellos en la cuestión económicamente, de contratos, y le dio otra sintonía que se empezaron realmente a aburrir, y en el 66 dejan las giras y se ponen a grabar discos importantes como el Revolver o el Sargento Pimienta, y el último, el Abbey Road, que fue un parteaguas en la música. Qué complicado lidiar con todas estas cosas en pues un par de años, Sí. declaraciones pues más allá de lo que te hace la fama, digo, como yo mencionaba al inicio, la fama te cambia para bien, te cambia para mal por Ujú. momentos, tienes que saber manejarla, Sí. entonces lo que digas pues va a ser un boom a nivel internacional como pues lo eran los Beatles y creo que les causó, como lo mencionas, muchos problemas este tipo de declaraciones, el tener que reivindicarse, pero sobre todo estar muy apegado con los fans, o sea, el tenerlos así en tus giras, en el autobús en el que te Ujú. movías, aeropuertos, porque pues te reitero, era un mundo internacional y el saber lidiar con todo esto y no perder la cabeza, pues era complicado.
Sí, esa fue la parte norteamericana, Sí, claro. que fue la final del 66, que George Harrison comentó que iban a ser vapuleados, no querían ir a Estados Unidos porque sabían lo que les esperaba. En esa gira de 1966 van a Alemania, los tratan bien entre lo que cabe en esa parte, pero lo complicado viene en Filipinas y en Japón. En Filipinas es un suceso que pone en riesgo también la vida de los Beatles, porque los Marcos era una dictadura, querían que fueran a estar en una comida para la gente que tenía problemas intelectuales y no quisieron los Beatles. De ahí se generó una problemática, se le echaron los medios de comunicación, la sociedad, y también, aclara, ese fue un concierto histórico porque fueron 60,000 asistentes, es la asistencia más grande que tuvieron los Beatles en cuestión de estadios, de audiencia, pero vino la cuestión de amenazas de muerte. En el hotel estaban ya asfixiados. Brian Epstein está negociando con las autoridades y se les pidió una multa de $10,000, mucho para la época. Se tuvo que pagar en cuestión de impuestos para salir. Y ya saliendo en la cuestión del aeropuerto, militares, policías, Ringo Starr se cae, le meten una patada en la cara, salen corriendo de esa situación. ¿Fue a la llegada o a la salida? La salida, ¿sí? Y en Japón, por tocar en un recinto catalogado para los japoneses de alto valor espiritual y de la misma cultura japonesa, vienen otro tipo de problemas, manifestaciones. Hay 10,000 soldados en el hotel de los Beatles, 10,000 policías y todo ese tipo de situaciones para resguardar, salen más o menos bien, y esa es parte de la fama en cuestión de lo que le generaron de problemas. Y también en la cuestión norteamericana, hablar de problemas raciales, de la política, en cuestión en el sur, fue meramente que ya no te podías quedar neutral. Si al principio de 1964 los periodistas en Estados Unidos eran alegres, bonachones, palabras de felicidad, de burla, de buen humor negro, ya en el 66 se hacen preguntas muy fuertes en el sentido: ¿qué opinas de la esclavitud? ¿Qué están viviendo los negros? Las políticas de Estados Unidos, cuestión de religión. La postura que tomaran los Beatles iba a ser tomada para bien o para mal, pero también fue una parte algo importante que los Beatles mencionaron, que tenían que estar negros y blancos en los conciertos de los Beatles porque lo que le importaba era la juventud y lo más importante, que el arte uniera. Es también el trabajo en parte mal, a veces mal visto de los medios, el meter en problemas pues a este tipo de personalidades que influyen muchísimo en la sociedad. Y bueno, el saber qué postura iban a tomar finalmente, como ya lo mencionas, podría ser pues para atacarlos o para pues beneficiarlos y atraer todavía más público. Entonces pues el mesurarse con ese tipo de comentarios también les pudo haber causado por ahí una gran polémica, cosa que ya no trascendió como tal en ese aspecto. O sea, yo tengo entendido, lograron tomar la situación como debe de ser, pero también ya hablamos de lidiar con los fans, con la gente que pues no aceptaba las declaraciones, y ahora con la prensa, completamente con los medios. Y también con tu dinero, cómo saber manejar las situaciones, porque en el Reino Unido de cada perla esterlina que ganas, el 90% se va de impuestos y te quedas tú con un centavo. También empiezan a manejar la cuestión ya de evasión fiscal, paraísos fiscales, y también cobrar en moneda papel, o sea, en efectivo, los conciertos y los contratos, hacerlos diferentes, con menores pagas, para reportar otro tipo de cantidades en el fisco y ese dinero llevarlo a otro lado, en cuestión de manejo de liquidez. Esos son problemas importantes y muchos artistas no lo saben manejar. Y también el inicio de los Beatles en cuestión de la fama, cuando empiezan a firmar contratos que a la larga
también los afectaría, cediendo el 51% de los derechos de autor de sus canciones y ellos quedándose con el 49%. Ya a partir del 69 o 70, el que tenía los derechos de las canciones de los Beatles se las iba a vender, pero la jugada maestra le cambia el comprador y empiezan otro tipo de situaciones, una problemática difícil entre ellos. Y cuando se hace el Apple Records, la compañía discográfica de los Beatles, empiezan ya a cambiar muchas situaciones, el manejo de imagen que él iba a llevar a cabo, porque recordando también que Brian Epstein falleció en el 67 y tenían diferentes ideas y traían a Alan Klein, que hace unos buenos contratos con la disquera EMI, dándole importantes ganancias en centavos de discos anteriores, que fue importante, pero la sociedad también traía problemas y eso no le gustó a Paul McCartney, que demandó a los otros tres miembros, y en el 75 llegan a un acuerdo, a una sentencia judicial que gana Paul McCartney y se queda con los derechos del nombre de los Beatles y ciertas funciones, y todo esto es cuestión de la fama, no es nada más quedar en aplausos, en la cámara, en la buena vestimenta, cómo te recibe la gente, pero todo esto también trajo problemas consigo. El consumo de drogas también fue importante por la cuestión de la presión social. Sí, por supuesto. La problemática entre ellos mismos, entre los mismos miembros del grupo, digo, muchas veces no puede faltar en una agrupación. Los Beatles no fueron la excepción en este aspecto. Sí. Y los tipos también de adicciones, no sé, que se pudieron dar ahí, porque pues lo mencionas, es demasiada la presión que se vive en todos los aspectos que ya vimos y todavía más. Y entonces pues por ahí algo tranquilizante, algo que te relaje, te comienza a generar una adicción. Sí. Y también tienes que lidiar con eso. Sí. También en esa problemática de la declaración de Jesucristo, más bien los Beatles son más famosos que Cristo. Ajá. En esa nota periodística menciona algo muy importante. Lennon dice ahí que tenía tanto pavor en tener cosas que las vendía, lo asfixiaba y después volvía a comprar las cosas nuevamente. Eso te habla también el choque y el rebote que hay, ¿no? De llegar de una clase media a tenerlo todo, no estás preparado emocionalmente ni psicológicamente. Y también una de las cosas que cuando Lennon sufría ansiedad, lo amarraban en una silla y lo encordaban o lo amarraban, porque no podían, era tanto la euforia que tenía que ser amarrado para tranquilizarlo. Y también en el 1966, en aquella gira norteamericana, que estaban amenazados de muerte, Lennon tuvo mucho estrés y ansiedad que le produjo vómito y diarrea por el ambiente hostil que tenían en ese momento, y también el Ku Klux Klan quemó discos de los Beatles, póster. Entonces el ambiente en esa época para los Beatles fue realmente dificilísima, porque ya era cuestión de vida o muerte, o la integridad física de esta banda de Liverpool. Por supuesto, la tensión que se sentía dentro, pues solamente ellos sabían tal cual como lo estaban sintiendo. Por ahí las declaraciones que expresan, por ahí lo que nos mencionas, pues es lo que se sabe, pero bueno, dentro ya de esta agrupación, dentro ya en lo interno, pues solamente ellos saben cómo vivían como tal toda esta presión social, periodística, de los fanáticos que se vivía. José, en este día, si hay algo más que agregar, pues te agradecemos muchísimo por este tema tan maravilloso, tan interesante, y que nos deja conocer más allá de en la intimidad de los Beatles, que bueno, muchos los conocemos por sus canciones, por algunos temas por ahí relevantes, Sí. mitos que platicamos por ahí fuera Sí. de micrófonos, pero que ahora sabemos un poco más acerca pues de la vida ya más íntimamente de ellos, como lo que sufrieron, lo que pasaron, y los problemas que tuvieron que lidiar con la fama. Sí, ya para terminar, hay un pequeño esquema de esta cuestión, que es la siguiente: cuando tú te metes con una autoridad moral o una creencia de una divinidad colectiva y los criticas o haces una comparación, te van a juzgar. Entonces, ¿qué pasa aquí? Te suben al escenario, te señalan públicamente, y la siguiente es que tú te sientas mal y sientas la presión social, y al final
serás juzgado por ello. Y también, lo más importante, que nunca sabremos el impacto interno que tuvo estas declaraciones, porque eso no se puede medir. Se mide lo que el reclamo social y las manifestaciones, pero mucha gente se sintió ofendida y cuánta de ese tipo de gente quedó resentida con los Beatles y con John Lennon en particular. Son daños que muchas veces no se sabe, no se cuantía, y que John Lennon a partir de ahí, desde 1966 al 80 que falleció, siempre vivió con temor a que le dispararan o mataran, porque recibía cartas y llamadas telefónicas según palabras dichas por Yoko Ono. Imagínate el vivir 14 años, bueno, lo que fue lo que le restó de vida después, antes de que sucediera esta tragedia a John Lennon, pues con el temor, y cada día el temor de salir a la calle. Cualquier persona lo haría, digo, sales como una persona normal, y el salir y sentir el temor de que en cualquier momento puede ocurrir una tragedia, pero lamentablemente ocurrió, y cosas que pasan y que no deberían de pasar. Hay un fan que recorría el mundo con Paul McCartney, estaba en todos sus conciertos. Y en Francia, creo, Paul McCartney lo encara a esta persona y ya no lo quería ver nunca más, que no se parara en los conciertos, que no lo esperara. Fue un reclamo fuerte y tiene razón, porque ya hubo un hecho que marcó la importancia de los Beatles en cuestión de seguridad. Ya no fue lo mismo. Lennon caminaba tranquilamente en Nueva York en esos días de 1980 y la seguridad cambió, y el círculo de los 3 integrantes vivientes desde el 80 hasta ahorita, que ya falleció uno, se cerró más, se hizo más íntimo, más seguro y más desconfiado. Sí, por supuesto, después de estos acontecimientos pues era lo más lógico el tratar de salvaguardar su vida. Pues imagínate, Sí. vivir con esto hasta el momento, los 2 integrantes que aún están pues con nosotros. Uh-huh. José, en este día te reiteramos el agradecimiento, un tema muy interesante de verdad, Sí. que se pueden dar muchísimas... Puedes hablar bastante. Y que por supuesto, si tú gustas, continuaremos con este tema y con una segunda parte Sí. más adelante. José, te agradecemos mucho. Antes de que culmine la sección, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Dónde te escuchamos? En Legazpi Cultural, en Instagram estamos como José Legazpi con doble I latina, en Expresión Cultural todos los miércoles de 7 a 9 de la noche. Hoy vamos a tener invitados de super lujo, a escritores y pintores, que va a estar muy interesante la plática del día de hoy. Y de antemano, muchas gracias por recibirme y compartir un poquito de una historia tan emocionante como son los Beatles y el peligro de la fama para ellos. Por supuesto, el gusto siempre es aquí de la casa, también de un servidor, de recibirte. Y por supuesto, nos esperamos el próximo miércoles con otro tema muy interesante. Sí, va a estar muy interesante. Gracias, José.